Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a nuestro Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes en este día. Que sea el Señor glorificándose en la vida de todos y cada uno de ustedes para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes y que el Señor nos ayude a todos nosotros a poder cumplir ese propósito para el cual Él nos ha llamado. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y le pedimos a Dios, como siempre, que Él nos dé su sabiduría y su entendimiento para poder comprender su palabra y que a todos y cada uno de nosotros nos dé la parte que nos corresponda, si podemos decirlo así? Esa parte que el Señor tiene para nosotros en este día, el cual con la ayuda del Señor la llevaremos en la práctica, porque con ello glorificaremos el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que bienvenidos una vez más y vamos a orar a nuestro Dios para aprovechar bien el tiempo. Gloria al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te agradecemos, Señor, de todo corazón el que tú nos hayas dado vida en este día, que nos hayas dado el respirar, Señor, que nos hayas dado, Señor, la oportunidad de poder ver una vez más tus misericordias con nuestros propios ojos. Por lo tanto, como siempre, te rogamos que si en algo te hemos fallado, en lo que hemos pecado contra ti, en todas las cosas, que seas tú misericordioso con nosotros, que no te olvides que somos polvo, que somos personas que nos equivocamos, que estamos hechos de un material que es muy defectuoso, Señor, y que en muchas ocasiones cometemos muchos agravios contra ti o aún contra tus pequeñitos. Ayúdanos, Señor, en tu misericordia a ser perdonados por ti, que en tu misericordia, Señor, tú puedas perdonarnos todos y cada uno de nuestros pecados y que seas tú ayudándonos cada día, Señor, a ser mejores, a hacer tu nombre grande en nuestra vida, en nuestro caminar diario, como dice tu palabra, que cada día vayamos creciendo, Señor, que cada día vayamos escalando un peldaño nuevo para la gloria de tu nombre y que en tu misericordia, Señor, tú puedas ir santificándonos a través de tu palabra para gloria tuya. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso y tu palabra nos indica que tú eres bueno, Señor, que tú eres santo, puro y perfecto, pero que dentro de ello tu amor y tu misericordia para con la humanidad todavía existe, Señor, y sigues dándole la oportunidad de que pueda estar a cuentas contigo, incluyendo nosotros mismos, Señor. Gracias, Padre amado. Entregamos esta clase en tus manos, sabiendo, Señor, que no hay mejores manos en las que pueda estar, ya que tú eres el Maestro por excelencia. Como dice tu palabra, tu Santo Espíritu fue el que inspiró a esos santos hombres de Dios para que la escribieran, Señor. Así que a través de tu hermoso Espíritu Santo, tú puedes iluminarnos, Señor, para poder entenderla y comprenderla tal y cual tú la habías mandado a escribir. Gracias, Padre amado. Que todo sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente hoy y todos los días de su vida hasta que venga el Señor o ya sea que los llame a su presencia antes. Gloria al Señor. Comenzamos. Estamos en la segunda parte del versículo 12 del capítulo 10 del libro de Juan, el cual nos dice así de la siguiente manera. Vamos a leerlos una vez más juntos para entrar en contexto. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero como siempre, las letras enmarcado son las que vamos a estudiar hoy, la cual dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y concluimos con el que el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Gloria al Señor. Como nosotros podemos ver, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos indica de dos enemigos
muy eminentes, ¿no? Enemigos que vienen con gran fuerza, en este caso en particular, que son los más remarcados, los más conocidos, que en este caso es Satanás, ¿no? El cual, como dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también es bien interesante que aparece por ahí el lobo. Yo entiendo, ¿no? Como hemos escuchado en muchas predicaciones de nuestros amados hermanos y pastores que nos hablan acerca de que nuestra carne también es nuestro propio enemigo o tal vez nuestro peor enemigo, que el mundo también es enemigo nuestro y ahí incluye a Satanás, perdón. Pero que nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor que el lobo también es un instrumento o de Satanás mismo, si pudiéramos decirlo así, que hace grandes estragos dentro de los cristianos. Y como les digo, sé que no se pronuncia entre esos tres principales enemigos nuestros, pero que al final de cuentas, le digo yo, el lobo marca una gran diferencia, porque a Satanás se le menciona como el león rugiente, pero más sin embargo, el lobo también hace grandes desgracias dentro del pueblo cristiano. Y como les digo, en aquellos tiempos el lobo era uno de los principales peligros de las ovejas en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús. Y le digo, era tan importante el daño que hacía dentro del rebaño que el Señor mismo nos indica en su palabra que nosotros debiéramos de cuidarnos de ellos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la escritura, descubrimos, en este caso en particular, que el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero noten que el subtítulo dice persecuciones venideras, o sea que es algo que va a venir a futuro y como viene a futuro no implica que va a llegar una vez y ya se acabó toda la situación, sino que es algo que va a ser constante, ¿no? Es algo que va a ser recurrido. El pastor cuando está cuidando las ovejas no ve venir el lobo y una vez que lo espanta y que lo hace huir, no implica que el lobo no va a volver otra vez jamás, más todo lo contrario. El lobo va a buscar la manera de poder llegar a la vida de esas ovejas y llevarse una si le es posible. Pero que si no puede a la primera, lo intentará a la segunda y a la tercera. Y así mismo podemos ver que a través de la historia los pastores están en constante lucha y pelea con estos lobos que vienen a arrebatar el rebaño. Continúo, perdón, permítame un tantito. Continúo. Como les digo, dice aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Noten que no dice en medio de leones que andan rugientes buscando a quien devorar. Dice en medio de lobos. Y ahí les dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero que le digo, es tanta la importancia que le da la escritura a estos lobos que luego también podemos ver en el libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo también advierte a la iglesia de esto mismo. Dice así en Hechos capítulo 20 versículos 28 y 29. Es Pablo en este caso en particular quien se está despidiendo, o sea, dándole un discurso último a los hermanos en Mileto, o sea, desde Mileto, de los hermanos de Éfeso, pero que desde Mileto, vemos que él advierte a la iglesia de estos lobos rapaces y le dice en el versículo 28, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Pero note el versículo 29 que le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Así que como les digo, el apóstol Pablo estaba consciente que mientras él luchaba con estos lobos rapaces que querían entrar dentro de la iglesia y hacer estragos,
pero que más sin embargo parece que en forma indirecta nos da a entender que él luchaba contra ellos como un buen pastor o como un buen asalariado, como mencionamos la semana pasada. Asalariados somos todos nosotros que apacentamos o enseñamos o cuidamos del rebaño del Señor. Pero que le digo, el asalariado que menciona Jesús es un término en forma negativa. Y le digo, Pablo, consciente de eso, él dice, yo sé que cuando yo me vaya, cuando yo me muera, cuando yo parta de aquí, van a entrar lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño, dando a entender el apóstol Pablo que prácticamente él siempre estaba alerta para detectarlos y al final de cuentas echarlos fuera. Pues como les decía, el lobo tiene una función muy importante en el sentido de que causa demasiado daño dentro de la iglesia y que difícilmente muchos de nosotros nos damos cuenta de ello, al menos que como decimos, como dije hace un momento, que estemos atentos, prestando atención, buscando los detalles y obviamente no vamos a estar con el dedo, no, este sí, este no, este aquel, no, por supuesto que no, el Señor automáticamente a través de su Santo Espíritu, de alguna forma u otra, le hará saber al pastor quién está de ahí haciendo una función como de lobo. Pero hay una pregunta muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, pues es algo que a mí me había llamado la atención hace muchísimos años, incluso antes de venir a los pies del Señor. Y la pregunta es, ¿qué es el lobo o cómo es el lobo? ¿Cómo actúa el lobo? ¿Quiénes son los lobos? En este caso en particular, en forma literal. O sea, los lobos, los animalitos, esos que están allá afuera buscando qué comer. Y le digo que me llama mucho la atención porque hacía muchos años había visto un documental acerca de los lobos. Y esos lobos no son cualquier cosa. Noten que el león, como dice la palabra del Señor, anda rugiente buscando a quien devorar. Pero más sin embargo, al ver la literalidad del león, o sea, en la vida física, en la vida normal, el león por lo regular quien anda buscando a quien devorar es más bien a un animal débil, a un animal indefenso, a un animal incluso que estuviese herido, pero no se enfrentaría mayormente a aquel que le puede hacer daño, aunque podemos verlo que en la vida real lo intenta, por supuesto, por el hambre que tiene, no precisamente por deseo de atacar al más grande. Incluso ellos buscan a los más menores, a los más jovencitos, porque saben que son presa fácil para ellos. Pero le digo, con el lobo no es así. El lobo prácticamente parece que es un animal que no le tiene miedo absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque mayormente el león, por lo regular, o anda solo, o anda acompañado de uno, o posiblemente dos, o por allá muy escaso, tres o cuatro, posiblemente cinco leones, pero que al final de cuentas, les digo yo, mayormente anda solo, pero el lobo no. El lobo anda en manadas, el lobo no es cualquier cosa, el lobo es un animal inteligente, un animal que es muy astuto, muy estratégico, si pudiéramos decirlo así, donde incluso cuando andan en manadas, ellos saben, incluso el lobo alfa sabe cómo distribuir a toda la manada que viene con él. Por ejemplo, pone a lobos que están en este caso en particular como líderes bajo su mando que van al frente. Luego dentro de la manada van a otros, los más jovencitos, que van detrás de los que van al frente, o sea, los más pequeñitos. Luego vienen las hembras, luego vienen los ancianos, mientras que el lobo alfa está al final, siempre cuidando de toda la manada, porque si el lobo va adelante o en el medio, no puede ver lo que están detrás de él y no los puede cuidar. Pero más sin embargo, como él viene siempre al último, viene siempre detectando el peligro o buscando la presa, pero que literalmente es tan astuto que sabe cómo cuidar de su manada. Y eso no lo hace el león.
El león no es así. El león mayormente como es el león del rey de la selva, como se dice, pues se cree independiente, se cree que es el todopoderoso, si pudiéramos decirlo de esta manera, y que al final de cuentas, pues él cree que por sí solo puede arreglárselas en todas las situaciones que le vengan. Pero le digo, el lobo no es así. El lobo siempre tiene sus cuadrillas, a los cuales, por supuesto, dentro de su manada, guarda a los ancianos, esconde a las hembras, esconde a los niños, y entre él y los demás líderes y los demás que no son lobos alfa, pero que son líderes dentro de la manada, o los más fuertes, si podemos decir, se los lleva para ir de cacería. Así que le digo, el lobo es un animal al cual me imagino que la gran mayoría de animales, por supuesto, le tendrían miedo por su audacia de saber cómo atrapar a su presa. Por eso vemos en la escritura que Cristo en este caso en particular se refiere a ese lobo, y podemos ver que incluso el apóstol Pablo se refiere también a estos lobos, pero que no lo hacen sin ninguna causa, sino que posiblemente ellos hayan conocido con mucho tiempo de antelación lo que nosotros conocemos ahora. Por ejemplo, yo supe de los lobos, pero por un documental. Yo no estaba entre medio de las ovejas, pero más sin embargo el apóstol Pablo y aún Jesucristo, siendo que en aquellos tiempos lo más común era en este caso la ganadería, y como les digo, la situación con las ovejas por causa de la lana, porque con la lana se hacían todo tipo de cosas, ¿no? Mantas, qué sé yo, cobijas, abrigos, vestimenta, pero que le digo era lo más común y ellos estaban muy familiarizados con estas situaciones. Pues como le digo, al final de cuentas, no podemos negar que la escritura nos advierte acerca de estos lobos, de los cuales era obvio que una persona como David, que de lo profundo de su ser nacía el ser pastor de las ovejas, pues al final de cuentas ninguno de ellos vencería. Pero ¿qué hay de aquellos que son asalariados? Aquellos pastores que, si bien es cierto, harían muy buen trabajo por cuidar las ovejas, como lo mencionamos la semana pasada, o incluso aquellos que solamente lo hacen por el dinero porque no les quedaba otra opción, que tal vez no tendrían una oportunidad de trabajar dentro de la ciudad, sino que se tenían que ir al banco porque no les quedaba de otra. ¿Qué harían ellos en este caso en particular cuando se enfrentaran al lobo? Y les digo que la escritura nos dice acerca del lobo a través de nuestro Señor Jesucristo, pero el apóstol Pablo nos amplía un poco más al hablar de lobos rapaces. Cuando Cristo habla acerca de cuando el asalariado ve venir al lobo, no implica que el lobo está solo, sino que implica que hay uno dentro de ese grupo, de esa organización, que se va directamente a hacer una obra en particular. Por ejemplo, uno de ellos quedaría en atacar al pastor o dos de ellos, mientras que otros, mientras el pastor lo tienen distraído, sus compañeros buscarían cómo atrapar a una de las ovejas. Así que le digo, por eso el asalariado, o cuando Cristo, mejor dicho, se refiere al lobo, se refiere a aquel que va a ejecutar esa función en contra de ese asalariado. Pero no implica que no habría más lobos dentro de esa organización, en este caso en particular, para atacar y llevarse el botín, o motín, perdón. Pero como les digo, nosotros podemos ver que no hay otra cosa para estos dos personajes asalariados. Por muy buenos que desearían cuidar del rebaño, al ver este lobo feroz, y que les digo, yo me imaginaba, al menos yo en lo personal, que le digo, no tengo nada que ver con este círculo o ámbito, ¿no? De ovejas, lobos, osos, leones, yo me imaginaba al lobo como un animal común y corriente, como un perro que nosotros vemos en casa.
Un perro que no nos llega nada más que a veces un poquito más arriba de la rodilla o entre la rodilla y la cintura, pero nada más hasta ahí, pero nada más lejos de la realidad. Esos lobos son animales grandísimos que incluso me sorprendió el poder descubrir que algunos de ellos, especialmente el lobo alfa, llega a pesar mi peso. Y mire que no estoy no estoy tan flaquito que digamos. Yo peso 200, casi 220 libras y ese lobo puede alcanzar casi las 200 libras. Así que le digo, no era cualquier cosa para esos asalariados. Imagínense si el lobo alfa se venía directo al asalariado, pudiera pensar no solamente en sí mismo, sino tal vez en su propia familia, en sus padres, en sus hermanos, y que al final de cuentas, vale más, como decimos nosotros hoy en día, vale más que digan aquí corrió que aquí quedó. Pero le digo, al final de cuentas, Jesucristo no se refiere a este tipo de asalariados, sino más bien en aquel que realmente lo hace con infidelidad, aquel que realmente no quiere tener nada que ver con el verdadero cuidado de las ovejas. Porque le digo, si bien es cierto que este hombre anterior huiría, si pudiéramos decir que tuviera muy buen cuidado de ellos, les llevaría a los mejores pastos posibles, les llevaría a las mejores aguas posibles, pero no estaría dispuesto a dar su vida por ellos. Pero más sin embargo hay otro, el cual se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que al final de cuentas ni le va ni le viene cómo les vaya a esas ovejas. A él lo que le interesa es solamente sacar su economía para sacar adelante su casa, su familia, para tener con qué sostenerse o alimentarse o simplemente porque no tiene ningún otro oficio donde él pudiera encajar. Pero que le digo, al ver venir este lobo, dice Cristo que él simplemente sale huyendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el interés de este hombre no está en el bienestar de las ovejas. El interés de este hombre no está en que si hay alguna oveja, incluso con algún nombre en particular, con alguna actitud en particular, con algún carácter, o si pudiéramos decir con algún estilo de vida, que al final de cuentas el verdadero pastor lo identifica así. Pero le digo, en los tiempos de antes le ponían nombres a las ovejas dependiendo de cómo ellas se comportaban incluso en algunas ocasiones. Y le digo, este asalariado del cual se refiere a Jesús es un asalariado que al fin de cuentas era una persona que solo le interesaba lo que él pudiera sacar. Así que podemos ver con toda claridad que este asalariado, en el mal sentido de la palabra, no iba a hacer ni el más mínimo esfuerzo para querer defender a las ovejas de este lobo. Y de ningún otro, por supuesto, porque a él no le interesan. Al final de cuentas, a él lo único que le interesa es su bienestar. Y como dice Cristo en su palabra, menciona que al huir este asalariado, el lobo al final de cuentas viene y ataca, arrebata y dispersa las ovejas porque ya no tiene nadie en que le haga una oposición. Al espantar al asalariado, el lobo con toda facilidad, junto a su cuadrilla de lobos, si pudiéramos decirlo así, o sus cuatreros, si queremos llegar a los vaqueros, ¿no? Con su cuadrilla de lobos o su cuatrero de lobos, arrebatan cuantas quieren o las que quieren y se las llevan, mientras que las otras corren huidas, despavoridas, otras de ellas son atacadas, son arrebatadas por las mandíbulas de estos lobos, porque al final de cuentas no hay nadie que le haga resistencia. Así que podemos ver claramente que en la vida real, literal, de nosotros, los servidores del Señor, hay buenos pastores, hay buenos asalariados, como también hay asalariados genuinos que realmente darían hasta la última fuerza de su cuerpo para luchar en contra de aquellos lobos rapaces que se levantan contra la iglesia.
Pastores que son genuinos, sinceros, que tú los miras actuar, los escuchas hablar y los incluso lo miras cómo trabajan con la iglesia y tú automáticamente dices, este hombre es de verdad. Este hombre sí ha sido llamado por el pastor de los pastores, por nuestro Señor Jesucristo para ser pastor de la iglesia. Tú ves cómo se preocupan por las ovejas, tú ves cómo obran y trabajan con ellas, tú ves cómo cómo buscan el bienestar de ellos y al final de cuentas ves cómo obran dentro de la iglesia y saben que ante cualquier problema o cualquier situación, ellos se enfrentarían con la ayuda del Señor cualquier cosa que viniera dentro de la iglesia. Pero también encontramos aquellos asalariados que no son fieles a su llamado, que incluso algunos de ellos pudiéramos decirlo así, sin temor alguno, que son personas que se llamaron a sí mismos como pastores, pero que en los más mínimos problemas o los verdaderos problemas, ellos no tuvieran la oportunidad de pensar en que había un Señor a quien pueden acudir por la ayuda, al pastor, al dueño de las ovejas, al pastor de los pastores, para que pudiera darle la fuerza para vencer cualquier problema que viniera sobre el rebaño del Señor, porque Él sabe que será responsable delante de Dios por lo que suceda con estas ovejas. Así que le digo, este asalariado, en el mal sentido de la palabra, lo último que se le ocurriría es ir en busca del Señor. ¿Por qué? Porque para empezar, son asalariados que lo único que tienen interés es en su beneficio propio, donde al final de cuentas le pasa algo a alguna de las ovejas dentro de su iglesia y dicen, allá ella, o sea, ya les he predicado, ya les he enseñado, o incluso pudieran decir hasta algunas personas, ¿qué me importa a mí? Como lo vamos a ver en la semana pasada a través de estos líderes religiosos que habla la Biblia y que sucede una ocasión así, donde dicen, allá tú. O sea, ellos se libran supuestamente de toda responsabilidad, pero no saben que son completamente culpables delante de nuestro Dios. Pues como le digo, estos asalariados, en el mal sentido de la palabra, son asalariados que no les gusta lidiar con los problemas, donde al final de cuentas, suceda lo que suceda, son capaces incluso de hasta abandonar el rebaño completo, no solamente las ovejas, no es un asalariado donde al final de cuentas tratara no de sacar a la mayoría de las ovejas a un lugar seguro y cuando menos se quedó con una y dijera allá él, no, sino que hay pastores que literalmente dejan a la iglesia completa como lo vamos a ver en la semana que viene. Pero como les digo, estos asalariados infieles que incluso se ponen a sí mismos no son capaces de responder por el rebaño, no tienen el más mínimo interés por ellos. Al final de cuentas podemos ver que a través de la escritura nos menciona que estos al ver los problemas lo primero que harían era salir huyendo. Y como le digo, el primer paso es de salir huyendo no es abandonar a la iglesia completa, pero sí abandonar a esas ovejas que están siendo atacadas, si pudiéramos decirlo así, por lobos que al final de cuentas están haciendo estragos en su vida y que en muchas ocasiones esos lobos vienen a ser tanto sus hijos como sus hermanos, sus esposos, sus padres, sus amigos, la institución, el trabajo, el jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, le digo, las abandonan sin ningún respiro o sin ningún respingo, como decimos nosotros. Así que podemos ver que el Señor nos advierte en cierta forma a través de estas palabras que hay personas que se comportan como verdaderos obreros fraudulentos o obreros que no son fieles al llamado del Señor. Y se los digo porque en algunas ocasiones podemos ver hermanos dentro de la iglesia también
que realmente se esmeran por darle un buen alimento a las ovejitas que están a su cargo, una buena bebida, pero que al final de cuentas, cuando vienen verdaderos problemas, estos terminan abandonándolos. Gracias a Dios, no somos los pastores de las iglesias, pero que sí tenemos un cargo importante donde al final de cuentas lo que nos corresponde es alimentar a ese pequeño rebaño que nos ha entregado el Señor en nuestras manos. Y le digo, hablando de buenos obreros, que al final de cuentas, a pesar de ser muy buenos, tal vez por alguna razón no arriesgarían la vida, de los cuales, como siempre les he dicho, mayormente le voy a hablar de mis experiencias propias, de lo cual a mí me tocó en una ocasión ser, si pudiéramos decirlo así, un personaje que actuó como un asalariado que daba buena comida, daba buena bebida a las ovejas, pero cuando vinieron los verdaderos problemas, parece que no me fue como yo quería que me fuera. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, mirar implica prestar atención, tener cuidado, estar precavido para que cuando venga esa situación en la vida, sea una prueba o sea cualquier situación, usted pueda estar al tanto de ella y buscar la ayuda del Señor para decirle, Señor, guárdame, cuídame, protégeme. Pero que le digo, cuando nosotros nos preguntamos a nosotros mismos los unos a los otros diciendo que cuando venga el problema sea valiente, el Señor va a estar ahí. Cuando venga el problema no flaquee, sea fuerte, que el Señor le va a ayudar. Y siempre nos damos esas palabras de ánimo, esas palabras de fortaleza, esas palabras que hasta uno mismo se la cree, ¿no? Como el apóstol Pedro que decía, cuando él decía, Señor, si es posible, hasta mi vida doy por ti. Y Cristo le dijo, tu vida das por mí. Digo, de cierto te digo que esta noche no cantará el gallo 3 veces antes de que tú me niegues. Y le digo que muchos de nosotros nos sentimos como Pedro, valientes, esforzados, que hacemos lo mejor, damos lo mejor, pero en lo que estamos enfocados en dar lo mejor, empezamos a descuidar la guardia. Y le digo, yo soy un ejemplo de ello y no me enorgullezco de ello, sino que, perdón, sino que lo comparto porque yo sé que muchas personas estuvieron o estarán en la misma situación que me pasó a mí. Y no lo digo en forma de maldición, por supuesto, sino que lo digo porque yo sé que muchas personas se avergüenzan de compartir las cosas malas que le han sucedido en la vida. Por lo regular siempre decimos, no, ¿cómo estamos? Amén, en victoria, aunque al final de cuentas se esté destruyendo su matrimonio, aunque se esté destruyendo su relación con sus hijos, aunque se estén deseando la muerte entre él y su hermano de carne, o entre él y su padre, entre él y su sobrino, entre él y su tío, etcétera, etcétera, donde odian en lo profundo de su corazón a sus abuelos por el maltrato que les dieron o por el abuso que tuvieron de los padres o de los seres queridos, pero decimos, amén, estamos bien, estamos en victoria, decimos. Pero le digo, al final de cuentas nos descubrimos que dentro de nuestro corazón, el corazón nos reprende y nos dice, tú sabes que no es así. Y el Espíritu Santo mismo nos hace saber que no es así porque hay algo que nosotros estamos haciendo mal delante del Señor. Y le digo, cuando estamos enfocados en dar lo mejor, descuidamos la guardia y es ahí donde viene el lobo o los problemas sobre encima de nosotros, no nos percatamos de ello y salimos como Pedro, negando al Señor Jesucristo y huyendo por el ataque de ese problema que nos cargamos sobre los hombros. Y le digo, lejos de recurrir al Señor, por lo regular lo que nos toca es salir huyendo. Y se los comparto, le digo, no como enorgulleciéndome de ello, por supuesto, pero no me avergüenzo en el sentido que yo reconozco que soy un ser humano corruptible,
en este caso desde los tiempos de Adán, que soy imperfecto, me equivoco mucho, cometo muchos errores y que es posible que hasta inconscientemente cometa pecados delante de nuestro Dios. Pero le digo, como ser humano, también me tocó la ocasión como le tocó a Pedro. En una ocasión yo me acuerdo que mi enfoque era darle lo mejor a los jóvenes en la antigua iglesia donde yo estaba. Trataba de hacerles entender a ellos el estilo de vida que Dios nos pide a través de su palabra. Siempre buscaba la manera de no faltar, ¿no? Al menos que fuera algo crítico, algo grave, pues no faltaba de darle las enseñanzas cada vez que me correspondía, pero eran jóvenes a quienes yo les compartía al igual que hoy. Le digo, hasta que llegó el momento, ese momento donde no me percaté que había descuidado mi defensa, si pudiéramos decirlo así, y vinieron ciertas situaciones a mis oídos donde en lugar de ir al Señor y pedirle sabiduría en el sentido de aplicar en mi vida lo que el Señor me había hecho saber a través de su palabra, y le digo que oré, pedí al Señor sabiduría, llamé a otros hermanos para que oraran por mí, al final de cuentas la situación no salió como yo esperaba. Y le digo que eso se tornó incluso en mi contra a tal grado que yo salí como que si yo fuese el que estuviese haciendo mal. Pues le digo, lejos de cuidar mi retaguardia cuando vinieron esas situaciones a mi vida, lejos de buscar la sabiduría del Señor, traté de actuar, como decimos nosotros, como mejor me parecía para mi beneficio. Así que, ¿qué creen que pasó? Salí corriendo, salí huyendo. Tuve que irme de la iglesia a la cual yo estaba asistiendo anteriormente. Pero le digo, sucedió porque descuidé mi retaguardia. Descuidé mi vida al querer dar lo mejor para este pequeño rebaño de jóvenes, y no me percaté que al final de cuentas, cuando vino ese lobo o esas situaciones a mi vida, no actué como debí de haber actuado. No fui maduro. Incluso yo estoy consciente que a muchos los lastimé y a muchos los herí. Y le digo, ¿por qué? Porque mi actitud debió haber sido de una manera diferente. La afrontación a esos problemas tuvo que haber sido diferente de mi parte, pero que al final de cuentas, le digo yo, salí huyendo precisamente como lo dice Jesucristo. No como aquel asalariado que decía, no, no me importan los demás, pero que al final de cuentas mi huida pareciera que diera a entender que no me importaban estos rebaños, estos pequeños rebaños de jóvenes a los cuales yo predicaba y les enseñaba la palabra del Señor, y de los cuales, les digo yo, estoy orgulloso de poder verlos crecer a través de los medios sociales. Pero que les digo, en su momento, en aquellos años, les estoy hablando yo creo que 6, 8 años atrás, no fui muy maduro, no fui muy precavido y prácticamente actué como un asalariado, precisamente como lo dice Jesús, como aquel que buscaba solamente su beneficio propio. Y le digo, no me enorgullezco de ello, pero tampoco me avergüenzo en el sentido de decir, oh, no se lo voy a decir a nadie porque ¿qué van a pensar de mí? Uy, el apóstol Pablo, que sale en los medios sociales y predica aquí, predica allá, y lo invitan acá y lo invitan allá. ¿Cómo va a ser posible? Soy un ser humano, amado hermano, igual que usted y que yo. Y que estoy seguro que si usted, al igual que yo, empieza a razonar sobre ciertas situaciones en su vida, usted va a descubrir que también le ha tocado actuar de la manera, tal vez no de la mejor manera posible, no digo de la peor o peor que yo, pero tal vez no actuó de la mejor manera posible y también salió de esa conversación huyendo como que lo único que le interesa era su beneficio
personal. Pero le digo, a todos nos ha tocado, a muchos les está tocando en este momento y a algunos otros les tocará el día de mañana. Pero gracias le damos a Dios por su amor y su misericordia, porque así como Pedro también salió huyendo y salió negando al Señor, incluso que lo salió negando con maldición, el Señor en su amor y su misericordia lo restituye al ministerio y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta a mis ovejas. Pues en su amor y su misericordia el Señor también decidió restituirme a mí, donde ahora les digo en la iglesia que estoy durante hace aproximadamente como 6 años, 5 años, igual de la misma manera continué enseñando a los jóvenes. Pero obviamente la situación pasada era algo que me iba a ayudar a mí a madurar y que ahora más adelante jamás pensé que me volvería a pasar de nuevo, pero me pasó, pero ahora ya estábamos un poco más fortalecidos en nuestra retaguardia, si me permiten decirlo así, en nuestra defensa, y lo único que hice es, como dicen en mi rancho, piquito cerrado. Lo único que era que a mi esposa, pobrecita, la tenía como mi almohada de lágrimas y todo lo dejé en las manos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia, como nunca se adelanta y nunca se atrasa, a su debido tiempo me hizo saber a través de un sueño, no a mí, sino a alguien cercano a mí, en este caso a mi esposa, le mostró en el sueño que el Señor fue el que utilizó a otra persona para arreglar ese asunto. Que me vio a mí en el sueño, donde a mí, le digo, me tenían prácticamente suprimido. Yo estaba tan entristecido en ese sueño que le hicieron y le digo que tuvo, perdón, mi esposa y le digo que este sueño fue antes de que todas las cosas sucedieran, pero que alguien utilizaba a una dama, a un varón, si no mal recuerdo, para hablarle a esta persona, alguien que se levantó de la silla y le dijo, no es correcto lo que tú estás haciendo. Y para la gloria de Dios, en su amor y su misericordia, me mantuvo, me sostuvo, y yo digo que fue el Señor el único que me pudo dar la fuerza para poderme mantenerme firme, tranquilo, piquito cerrado, sin pelear, sin discutir, porque yo ya sabía que el Señor había dicho a través de ese sueño a mi esposa que Él se iba a encargar de todas las cosas. Así que le digo, esa situación pasada que tuve hace 8 años me sirvió para fortalecer mi vida, guardar silencio, pero que el Señor en su misericordia es el que me ayudó en esta vez, en esta ocasión. Ahora sí los dejé en manos del Señor, ya no fui tan atrabancado como el apóstol Pedro, como lo vemos en la escritura, ¿no? Pedro por aquí, Pedro por allá, metiendo la pata todo el tiempo. Pues ya no, ya no fui tan apóstol Pedro de atrabancado, sino que ahora encomendé mi causa a aquel que realmente podía solucionarla, el cual era nuestro Señor Jesucristo. Pero les digo, aún con todo y eso, a pesar de las dificultades que pasé en aquellos momentos de tristeza, de dolor, por esta separación que tuve con la iglesia a la que asistía, el Señor me fortaleció, me dio palabras de ánimo a través de los nuevos pastores con quienes estaba reuniéndome, me ayudaron e incluso lo que más me dio la fortaleza es poder verme como el apóstol Pedro cuando el Señor lo restituye. En las palabras de mi pastor, que ahora no está con nosotros, pero que le digo en aquel momento, él me dijo, lo estoy dejando descansar, dice, solamente un par de mesecitos, dice, pero usted también me va a enseñar aquí a los jóvenes. Imagínese, hermano, yo con aquella cara, hasta el suelo, si pudiéramos decirlo así, por todo el desastre que yo mismo había causado por falta de inmadurez, y poder ver que el Señor en su misericordia nos restituye.
Así que le digo, permite el Señor que esta mi experiencia pueda ayudarles a ustedes a no cohibirse de compartir toda experiencia que han tenido delante del Señor, tanto buenas como malas, porque al final de cuentas le digo, a todos nosotros nos gusta por lo regular presumir todas las cosas buenas que nos han pasado, pero las cosas negativas no, porque siempre decimos, ¿y qué dirán? ¿Y qué pensarán? Yo al menos yo no tengo ese complejo, hermano, y lo digo con todo respeto, porque yo entiendo que a través de mis experiencias, aún las peores que haya tenido, sirven para que el nombre de Dios sea glorificado, porque al final de cuentas damos testimonio que el Señor en su amor y en su misericordia nos ayuda, nos fortalece y nos restituye en aquel oficio para el cual Él nos ha llamado. Y le digo, permita el Señor que yo entiendo, ¿no? Que nadie aprende por experiencias ajenas, pero permita el Señor que esta mi experiencia le sirva a usted como una llamada de alerta, si podemos decirlo así, ¿no? Como un llamado a moverle sus pensamientos y su corazón y hacerle entender que es necesario que sí, que demos lo mejor de nosotros a ese rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos, pero que al mismo tiempo no nos descuidemos, porque el lobo está por ahí esperando el momento oportuno para actuar con su inteligencia, con su agudeza, sin temor alguno, y que al final de cuentas no se detendrá ni por nosotros y ni por nadie. Y que al final de cuentas no será una sola vez a la que viene a atacar, sino que pueden ser múltiples veces a través de nuestro caminar en Cristo, pero que el Señor nos ayude a poder estar alerta, a estar vigilantes, viendo que el lobo no nos agarre de sorpresa. Así que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Sinceramente deseo de todo corazón que todos y cada uno de ustedes puedan poner siempre su entero corazón y su entera vida al Señor, y que en los momentos oportunos donde venga estas situaciones, estos lobos rapaces que destruyen, que separan, que arrebatan al rebaño, nunca los agarre de sorpresa, sino todo lo contrario, que siempre puedan estar fortalecidos por el Señor y que el Señor siempre les dé la fortaleza para resistir hasta lo último, aún como decíamos hace poco tiempo, hasta al darle la última gota de nuestra sangre, de nuestra vida, en lucha de aquellos lobos rapaces que vienen en la contra del rebaño que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Pero que al final de cuentas, como les digo, nosotros mismos somos rebaño del Señor, que el lobo no nos arrebate a nosotros mismos también. Como les digo, gracias a Dios por su misericordia, yo no me salí de los caminos del Señor, solo cambié de iglesia, pero que yo entiendo que hay muchísimas personas que por muchísimo menos terminan fuera de los caminos del Señor, vienen los problemas sobre su vida, tal vez mayores a mí, menores a mí, de la misma magnitud, y lo único que hacen es, en lugar de ampararse en los brazos del Señor, es ampararse en los brazos del mundo, donde los sacan de sus caminos, los dispersan del rebaño por completo, al final de cuentas ya dejan de asistir poco a poco a la iglesia, luego ya les llama uno y ya no quieren hablar con uno, posteriormente no leen, o vamos a decirlo así, no estudian la palabra del Señor, no están centrados en ella, no están enfocados en ella, no abandonan la oración, abandonan a los hermanos, a la iglesia por completo, y empiezan un recorrido nuevo una vez más en este mundo cruel que lo único que hace es destruir la vida de todo ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Así que el Señor los cuide y los guarde y los proteja en ese sentido, en el que seamos sabios, que entendamos que los problemas en nuestra vida no vendrán solo una sola vez, sino que serán constantes y de diferentes maneras, o como decimos nosotros, de diferentes colores y tamaños, pero que todos y cada uno de ellos pueden ser vencidos por el Señor
a través de nuestra vida si verdaderamente deseamos depositarnos en sus manos, donde realmente nosotros anhelemos que el Señor viva y reine en nuestra vida para que nosotros no tengamos que tomar nuestras propias decisiones inmaduras y causar tanto daño, tanto de dónde salimos como también a dónde llegamos. Así que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra y que al final de cuentas nuestro anhelo y deseo es que todos y cada uno de ustedes puedan prosperar y seguir adelante en los caminos del Señor. Así que los problemas no nos agarren de sorpresa, sino todo lo contrario. Con la ayuda del Señor, precavidos, atentos y por supuesto siempre alertas en todo lo que venga. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos? La semana que viene, con la ayuda del Señor, estaremos culminando estos 3 versículos y ruego al Señor que todo lo que hayamos aprendido, el Señor nos ayude a ponerlo en práctica y que por ninguna razón ni por ninguna circunstancia ninguno anhele el dejar al Señor o al abandonar a la iglesia o buscar en este caso el rostro de nuestro Dios. Amén. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre amado, porque en tu palabra nos muestra que cada una de las situaciones en nuestra vida nos ayudan a madurar. Lamentablemente, algunos de nosotros como yo causamos mucho dolor, mucha tristeza, a veces mucha angustia en los corazones de aquellos que nos aprecian, de aquellos que realmente están interesados por nuestras almas, y te pedimos perdón por ellos, Señor. Yo sé que ya te hemos pedido perdón, pero lo hacemos públicamente reconociendo que como seres humanos, Señor, nos equivocamos, pero que eso no debe de marcar el fin de nuestra vida y de nuestra relación contigo, sino todo lo contrario, debería de marcar una nueva etapa, donde cada vez más el orgullo de nuestro corazón y de nuestra vida se va menguando, va desapareciendo y vamos reconociendo que no somos tan fuertes como creemos ser y que a veces no estamos tan atentos y tan alerta como parece que lo estamos, sino todo lo contrario, que a veces nosotros en esos pensamientos nos estamos dando cuenta o no nos estamos dando cuenta que te estamos apartando de nuestra vida porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Pero lejos de ello, Señor, permita en tu misericordia que tú puedas obrar en nosotros y puedas ayudarnos a entender que todos y cada uno de nosotros dependemos de ti y que no importa lo que nosotros intentemos hacer, si lo hacemos sin tu fuerza, sin tu ayuda, sin tu inteligencia, sin tu sabiduría, todas las cosas se van a tornar en nuestra contra. Pero más sin embargo, si confiamos en ti, si depositamos en tus manos nuestras causas, independientemente de cuál sea el problema con nuestro esposo o esposa, con nuestro hijo o hija, tío o tía, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros seres queridos y amigos o compañeros de trabajo o jefe o con quien sea, no importa cuán pequeño o cuán grande sea el problema, si confiamos en ti, Señor, tú nos harás más que vencedores para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por hacernos entender todos nuestros fallos y por ayudarnos a corregirnos, por fortalecernos en cada experiencia que tenemos contigo, Señor, en estos momentos difíciles de nuestra vida, pero te rogamos que tu fortaleza, tu sabiduría, tu inteligencia esté con nosotros con el fin de reconocer que no necesitamos salirnos de tus caminos, sino todo lo contrario. Es cuando más debamos doblar nuestras rodillas, doblegar nuestro orgullo, y entonces emprender un caminar nuevo en Cristo Jesús, donde escalamos un peldaño nuevo para la gloria de tu nombre cada vez que cruzamos una circunstancia similar. Pero si en el grado caso nuestro orgullo te estorba, Señor, y nuestro orgullo te impide que obres en nuestras vidas,
Gracias también te damos, Señor, porque nuestros tropezones ayudan a que nuestro orgullo quede quebrantado y se abra así una puerta y una oportunidad para que tú puedas entrar en nuestro corazón y hacernos entender que te necesitamos a ti, no importa cuán grande o cuán pequeño sea el problema. Y te damos gracias, Padre. Muchas gracias porque en tu misericordia lo que nosotros hayamos echado a perder con nuestras manos, o lo hayamos desperdiciado, o lo hayamos destruido, en tu misericordia, tú lo restituyes de nuevo porque eres tú quien cuida y quien guarda tu iglesia y por supuesto quien nos cuida y nos guarda a todos nosotros y nos restituye como has restituido a Pedro. Gracias, Padre amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Te suplicamos siempre por tu misericordia, porque sin tu misericordia y sin tu gracia, Señor, yo entiendo que estaríamos completamente perdidos. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y como siempre recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana para concluir con este último versículo que es el versículo 13 para la gloria de nuestro Dios. Hasta pronto. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente.